Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, arrancando este mes de marzo, la segunda semana de marzo que nos toca aquí en Corte de Caja. Temas muy interesantes, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo vamos? Vamos a tener a 3 mujeres destacadas aquí en Corte de Caja, así que bienvenidos. Arrancamos Corte de Caja. Y bien, un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja, como todos los lunes y los miércoles, con temas de temas de gobierno, de política, de la agenda pública en general. Pero bueno, qué mejor hoy que a la víspera del Día Internacional de la Mujer, pues tener la suerte de que me acompañen 3 mujeres muy destacadas en cada una de sus ámbitos. Y me da mucho gusto, pues sin más preámbulos, arrancar esta mesa de análisis. Presento de entrada a Niria Andrade, mi amiga Niria Andrade, una periodista destacada aquí en Sonora. Niria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, pero muy buenas tardes. Como siempre, muy contenta de estar por acá contigo, con todas las personas que siguen este espacio, Corte de Caja, y por supuesto de compartir el día de hoy esta emisión con 2 mujeres muy profesionales y también muy destacadas, Wendy y Dulce, quienes también pues vamos a estar escuchando sus puntos de vista y análisis. Exacto, sí, nos acompañará también Dulce Soto de la Ciudad de México, ella también periodista, también con una amplia trayectoria allá en la Ciudad de México. Dulce, un gusto que nos acompañes aquí nuevamente en Corte de Caja. ¿Cómo estás, Dulce? Hola Jesús, buenas tardes, muy bien. También es un placer para mí estar con ustedes en esta edición del programa. Un gusto compartir con Iria también y con Wendy. Claro que sí, y bueno, y también agradecer también la presencia aquí de Wendy Avilés. Ella es mercadóloga, periodista también, comunicóloga. Un gusto que nos acompañes por aquí, Wendy. Buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio que nos está escuchando y también a las compañeras que están en el panel. Exacto, sí, pues agradecerles aquí que nos acompañen en este Corte de Caja especial en todos los sentidos con la víspera del Día Internacional de la Mujer, siempre aquí en Corte de Caja, siempre pendiente de lo que es la voz de la mujer en todos los sentidos. Y si les parece, vamos rapidito a una pausa para arrancar con este panel sobre los temas interesantes que tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa, regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja. Gusto que nos sigan acompañando aquí en este Corte de Caja de arranque de semana, Corte de Caja Político. Y bien, bueno, vamos entrándole al tema importante del contexto del Día Internacional de la Mujer, pues un año más en las que se conmemora este día, y creo que de alguna otra forma, pues no debe ser de ningún motivo un día más, debe ser un día importante en todo el ámbito general. Pero Niria, te doy a ti la voz para que arranquemos con este análisis del contexto de entrada en el contexto internacional. ¿Cómo estamos en este 2022 en el contexto internacional del Día Internacional de la Mujer? Bueno, antes que nada, Jesús, muy contenta, ¿no?, de que se puedan brindar estos espacios para hablar de estos temas
que hablar de la mujer, desde mi punto de vista, no debe de ser tema del 8 de marzo nada más o del mes de marzo, sino que debemos de hablar siempre, todos los días y cada vez que podamos. ¿Por qué? Porque pues somos la mitad de la población en el planeta y desafortunadamente no es además un día de celebración. O sea, sí entro y sí me gustaría iniciar mi participación diciendo que pues no es un día para celebrar. Todavía hay personas y sobre todo hombres, ¿no?, que llegan y felicitan a las mujeres, les quieren regalar flores, chocolates, etcétera. La verdad es que es un día importante, pero para reflexionar sobre esas desigualdades que existen entre mujeres y entre hombres, para reflexionar sobre todo el trabajo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, pero todavía todo lo que falta, ¿no?, para que nosotras las mujeres podamos pues gozar de esos derechos, de esas garantías, y que obviamente también se hable de los abusos, de la violencia, de todo lo que conlleva, ¿no? En este 2022 me parece interesante hablar también de a nivel internacional de los conflictos bélicos, ¿no? Evidentemente ahorita está llamando la atención con justa razón y está en el foco de los medios a nivel internacional este conflicto de Rusia-Ucrania, pero desafortunadamente, Jesús y compañeras, no es el único conflicto que ahorita está. Hay otros países que también se encuentran en situaciones muy preocupantes, en situaciones de muchísima violencia, incluso México también hay mucha violencia, y las mujeres en estas situaciones pues se ven forzadas a desplazarse con sus familias y obviamente en situaciones mucho más desfavorables que los hombres en muchas circunstancias, ¿no? Entonces pierden sus empleos, están ante situaciones de pobreza, mucha más vulnerabilidad, ante incluso violaciones y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces me atrevo a decir que es un panorama complejo, muy difícil y que pues bueno, lo vamos a ir desarrollando, ¿no?, en el transcurso de esta charla. Así es. Wendy, en tu caso, Wendy, tu opinión, algo que celebrar, en el sentido como lo comentaba ahorita Niria, o simplemente Día Internacional de la Mujer que nos toca vivir este 2022. Sí, Jesús, yo coincido con lo que comenta Niria. En realidad, la fecha es de conmemoración. Esto de la conquista de derechos de las mujeres es una lucha inacabada. De manera gradual hemos podido conquistar espacios. Yo creo que ya hay ya están algunas normativas, algunas leyes que han permitido el acceso, que se conquisten derechos político-electorales de la mujer. Eso nos está permitiendo ver paridad, por ejemplo, en la parte del registro de candidaturas. Estamos viendo que a nivel federal ya hay más gobernadoras, pero hay algunos otros espacios en donde seguimos con una brecha de desigualdad tremenda. Y eso lo podemos ver nosotros en el núcleo de nuestros espacios laborales, en donde mujeres desarrollando el mismo trabajo que los hombres, las mismas jornadas de horas trabajadas, perciben un menor ingreso. Eso se ve de manera constante aún en la industria, en las empresas. Y recordemos que vamos saliendo, estamos apenas con un reciente luz verde a nivel nacional, se vuelve a reactivar la economía y las mujeres fuimos un segmento muy golpeado en la pandemia. Mujeres tuvieron que dejar trabajos porque se convirtieron en maestras, se convirtieron aparte en estar al 100% en sus casas. Entonces eso ha llevado a que tengamos un retroceso en esas luchas conquistadas. Mujeres que ya trabajaban por fuera tuvieron que regresar a sus hogares. Y con el tema también de la guerra, que es un foco que a pesar de que está de alguna manera, alguna latitud, no estamos con el riesgo tan latente como pudieran ser algunos países de Europa Occidental. Sí estamos nosotros más ahí observando que se van los hombres a la guerra y las mujeres tanto en Rusia como en Ucrania empiezan a cubrir esos espacios y tienen que salir con hijos y tienen que salir con familias. Entonces eso te pone en desventaja porque aparte tienes que cargar con la responsabilidad del cuidado. Entonces son cosas que tenemos que ir solventando, y como mujeres es como volverte a reconstruir, ¿no? Entonces eso sería de manera inicial parte de mi planteamiento.
Excelente, sí, Wendy, muy interesante. Ahorita que sí, vamos a ir rapidito a una pausa y retomando ahorita con la pausa para Dulce, que también nos dé un contexto también internacional del tema, ella también como académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos dé ese contexto que también creo es muy, muy importante en estos días. Vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. Hospital CIM Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital CIM Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando, programa especial, un panel con mujeres destacadas de toda la República en el día de hoy, así que de suerte, Corte de Caja aquí, que estemos aquí con puro primer nivel en todos los sentidos. Y bueno, vamos a platicar ahora con Dulce Soto, me da mucho gusto que nos vuelvas a acompañar aquí en Corte de Caja, y hablábamos del contexto del Día Internacional de la Mujer, y precisamente una parte importantísima y de cara a la situación actual, el tema del contexto internacional. ¿Cómo ves tú, Dulce, en este contexto internacional, en el día de mañana que se conmemora este día? ¿Cómo ves la situación de la mujer a nivel internacional, Dulce? Claro, gracias, Jesús. Creo que incluso antes de hablar del conflicto en Ucrania, el conflicto de Ucrania con Rusia, pensaría que un contexto internacional es la situación con la pandemia, ¿no? Que está atravesando todo el mundo. Yo creo que a nivel mundial es un momento importante para reactivar con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, la lucha de las mujeres que de alguna manera se pausó o se disminuyó con la pandemia de COVID-19 en 2020. En 2019 hubo grandes momentos, ¿no? Por ejemplo, en México estuvo el Me Too. Sabemos que en 2020, poco antes del confinamiento, fue hasta ahora la marcha de mujeres más grande en la Ciudad de México, con alrededor de 80,000 asistentes, y luego esto quedó detenido un poco por el confinamiento, por la pandemia. Me parece que ahora en México y en el mundo, sobre todo gracias a la vacunación contra COVID-19, hay más personas que tienen menos miedo de volver a retomar estas actividades de lucha, al menos de manera pública, de salir a las calles, y creo que también hay una esperanza mayor de que por fin la pandemia dé tregua, de que esté más controlada o incluso que se detenga de alguna manera en los próximos meses. Entonces creo que ese es un momento importante, porque también por otro lado, como lo comentó Wendy, sabemos que la pandemia profundizó las desigualdades, ¿no? En la pandemia fue más notorio que las mujeres hacen más trabajos de cuidados en el hogar no remunerados, que las mujeres sufrieron más violencia porque tenían que quedarse en sus hogares, muchas veces con personas que las agredían en esos momentos. Entonces, es un momento importante por todo lo que la pandemia ha representado a nivel internacional para las mujeres. O sea, se habla incluso de un impacto tan importante de la pandemia en los avances en la igualdad, que sería un retroceso. Entonces, conmemorar este día mañana me parece muy significativo, porque seguimos teniendo unos momentos bastante difíciles para las mujeres. Si a eso le sumamos que en algunos lugares, como Ucrania, estamos teniendo estos conflictos, siempre sabemos que mujeres, niñas y niños son más afectadas y afectados por estas desigualdades. Entonces, me parece que al contexto ya de la violencia de género también se suma un contexto muy difícil de violencia en general, donde tendríamos que pensar cómo impacta un sistema patriarcal, un sistema capitalista
en la vida de las personas, ¿no? Cómo incluso esto de alguna manera permite que se pueda todavía invadir y prácticamente crear una guerra, que sí hay posibilidades de eso. Entonces me parece que es un buen momento para reflexionar sobre las violencias de género. Excelente, sí, por supuesto, Dulce, muy interesante tu punto de vista, y a colación precisamente de lo que tú comentas, yo le preguntaría a Nidia en el tema de la pandemia y la afectación en general de todo, pues toda la economía, la sociedad a nivel global, pero en el tema específico de la mujer, yo creo que por un lado, muy importante lo que comentó Wendy y Dulce, en el sentido de la afectación que puede haber tenido la mujer, en el sentido de que se le haya cargado más la mano todavía con muchísimas actividades y con muchísimo tema también de sufrir el tema también de violencia doméstica, pero por el otro lado, tratando a lo mejor de encontrar una parte positiva, Nidia, no sé tú estás de acuerdo en el sentido de que de alguna u otra forma también el tema del home office, el tema también de la búsqueda de fuentes de ingresos y capitalizar algunas de las herramientas y ventajas tecnológicas de las redes sociales, etcétera, en función de poder ser una fuente de ingreso adicional. Esa parte, ¿qué tanto impactó de manera positiva? Esa parte, ¿cómo la visualizas tú, Nidia? Bueno, yo lo que opino, y creo que en alguna ocasión ya lo habíamos platicado, ¿no, Jesús? Algo bueno que quizá deja la pandemia es que abre estas alternativas o este panorama laboral en algunas áreas, sobre todo, y en algunos cargos o profesiones en específico, en donde gracias a las tecnologías se pueden desarrollar trabajo desde casa. Un ejemplo a lo mejor quizá puede ser esto mismo que estamos haciendo en estos momentos, que nos encontramos en diferentes partes de la República, que podamos tener esta charla, esta conversación y analizar este tema a distancia a través de Internet. De manera general, pues me parece un avance importante, sobre todo en materia de comunicación y tecnologías, ¿no? Pero ya si nos vamos del lado de las mujeres, de lo que trajo la pandemia, esta sobrecarga, coincido totalmente, esta sobrecarga laboral. Antes de la pandemia, sí decir que de manera general en México, y probablemente también ocurra en el mundo, las mujeres pues trabajan sobre todo más o mayoritariamente en el ámbito informal. Y trabajar en el ámbito informal pues también conlleva a rezago salarial, pero también de prestaciones, también en cuanto a la posibilidad de acceder a servicios de salud óptimos, a servicios médicos y poder tener a lo mejor vivienda, etcétera, etcétera. Entonces ya de por sí el rezago en esa materia estaba desde antes de la pandemia y muchas mujeres pues tuvieron que quedarse en casa, ¿no? El tema de la violencia también fue un llamado muy fuerte que se hizo, varias organizaciones se hicieron presentes durante la pandemia para externar que era necesario que se implementaran campañas, porque de pronto no veían así como el reforzamiento de campañas para que pues las mujeres tuvieran apoyo, ¿no? Porque estaban en casa con sus agresores, con las personas que de cierta manera ejercían violencia y pues estaba más latente el riesgo, ¿no? Entonces a mí me parece importante puntualizar eso. Y en el ámbito yo sí quiero agregar así un tema importante, ¿no? En el ámbito de la brecha salarial, algo que comentaba por ahí Wendy, ¿no? Todavía hay quienes ven el salario de la mujer como un complemento al del hombre, ¿no? Como que ven y dicen, pues el marido es el que trabaja, es el proveedor, y lo ven como si fuese un complemento. La verdad es que también la composición de las familias en México se ha modificado, ¿no? No podemos hablar que nada más existe la familia tradicional de la esposa, el esposo y los hijos, sino que las mujeres también son jefas de familia, hay mujeres que viven solas, hay mujeres que están al frente en todos los sentidos de un hogar, y entonces es importante abrir este panorama. No se puede ver el salario de la mujer como un complemento al del varón. En verdad sí necesitamos que se creen políticas públicas como otros países. Yo voy a poner el ejemplo de Islandia, un país que ha crecido muchísimo y que ha batido durante los últimos años o ha implementado leyes para poder evitar o erradicar la brecha salarial, ¿no? Estamos hablando de que en Islandia, en compañías o instituciones que tienen más de 25 empleados o empleadas, lo que hacen es
pues generar incentivos, incluso obligar a que realmente les paguen lo mismo a hombres y mujeres si están desempeñando roles similares, ¿no? Y necesitamos acabar con eso, ¿no? Porque si bien el rezago o todo lo que conlleva ser mujer en México es bastante complicado, sí de cierta manera el poder tener una economía, el poder tener ganar pues acorde a lo que hace, sí ayuda bastante a las mujeres a salir de cualquier riesgo o de cualquier otro problema. Definitivamente es un arma muy importante y entonces por eso a mí sí me gusta mucho hacer énfasis en esto, ¿no? En que en México también se requiere hacer algo más para abatir esa brecha, ¿no? De las tantas que hay. Claro, sí. Y ahorita, regresando de la pausa, ahorita vamos a preguntarle a Wendy que nos dé su planteamiento sobre precisamente hablando ya específico de México, pasando este análisis del contexto internacional. Cómo ve precisamente lo que es el avance en todo lo que estamos ahorita comentando, los derechos y de alguna otra forma de muchas posibilidades más que pudiera buscar todavía la mujer en todos los ámbitos en México? ¿Cómo estamos respecto a otros países latinoamericanos y si estamos avanzando o estamos retrocediendo, dejando del tema de la pandemia, que es imposible quitarlo o abstraerse completamente de él, pero de alguna otra forma, ¿qué tanto ha cambiado este contexto? Vamos rapidito a una pausa, Wendy, y ahorita platicamos contigo. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, y seguimos aquí en Corte de Caja, en esta panel especial por el Día Internacional de la Mujer. Y Wendy, estábamos pendientes de escuchar tu planteamiento ahí. ¿Estamos mejor o peor? ¿Cómo estamos en México, precisamente a colación de este 2022? Sí, Jesús, lo que alcanzamos a observar después de la pandemia, se vinieron los números abajo. En realidad, si nosotros consultamos la encuesta nacional de ocupación y empleo en la nueva edición, nosotros podemos ver que en Sonora, por ejemplo, hay 2.944.840 población, ¿no? Somos alrededor de 3 millones. Y mujeres empleadas, estamos hablando que son 51 de cada 100 económicamente activas. Entonces, ¿qué sucede? Contrastándolo con América Latina, que pudiera ser un referente un poco más en corto, vemos que el mercado aquí en México se estacionó. No traigo yo los números de manera puntual, pero sí pudiera observar algo que me tocó escuchar en un evento que hubo de datos abiertos, en donde mujeres de distintas partes de Latinoamérica y de aquí de México se empezaron a documentar. Hablaban de lo difícil que era tener las métricas para levantar información de las empresas, que son algunas, es complicado tener esa numeración, pero hacían el comparativo con Argentina, por ejemplo, que la brecha salarial de Argentina entre los hombres y mujeres es de un 17%, pero en México es de 33%. Entonces, eso es algo muy fuerte. Los números hablan por sí solos. Yo creo que aquí, por ejemplo, tendríamos que identificar qué es lo que hace el sector empresarial para incentivar que las mujeres, aparte de trabajar su jornada normal, cómo pudiera apoyarse con algún tipo de prestación que apoyara lo que es el trabajo de cuidados. También hay estadísticas muy importantes en donde se hace un cálculo de cuánto es lo que costaría
el trabajo de cuidado si se contabiliza, el trabajo de la casa si se contabiliza, cuánto repercute en pesos. Entonces vemos que la realidad, si nos pagaran a las mujeres por el trabajo que hacemos en casa, por el trabajo que hacemos de cuidado, sería ingresos muy importantes. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que no solamente tenemos que trabajar en las industrias y con un salario menor, el mismo número de horas, sino que tenemos que tener una doble o una triple jornada, porque llegas a casa y el cuidado está ya por la cuestión estructural y por estas cuestiones ya biológicas, el cuidado se le endosa a la mujer. Y si tienes padres o mayores también. Entonces, el tiempo de la mujer se ve fragmentado. Y es ahí cuando dice la mujer, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme en casa. Lo que decía Nidia es importante, los salarios no pueden ser complementarios. Si la mujer se ausenta 8 o 10 horas de su casa, ¿qué sucede con el núcleo familiar? ¿Qué sucede con el tejido social? Bueno, hay un descuido, pero si tú pagaras por alguien que atendiera a tus hijos en casa, ¿cuánto te saldría? Entonces, entras en esas disyuntivas, entonces la mujer prefiere abandonar. Estadísticas así precisas no tengo para darte un comparativo relacionado con la parte de Latinoamérica, pero sí decirte que acá en México se cerraron fuentes de empleo, pero seguimos siendo nosotros el 51% de la población y de alguna manera, ya sea por home office, trabajo informal o algo, llevamos un ingreso a la casa. Se han multiplicado también ese tipo de labores. Hay mercados en internet que se han abierto, Facebook Market, gente que están haciendo negocio por esa vía. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Entonces, yo creo que también tenemos que explorar todo eso y esa información no se contabiliza. Entonces, hay mucha cifra negra que partiendo de lo que sucedió en la pandemia, se va a tener que explorar, ¿no? Esas nuevas métricas, pero eso es lo que yo tendría que comentar y me pareció muy importante lo que Dulce comentó con relación a que las mujeres al tener mayor permanencia en casa tienen mayor riesgo de violencia. Sí, las estadísticas esas también son delicadas y eso es un gran reto también para las autoridades. Claro, sí, en ese sentido, importante ahí el dato ahí de analizar el porcentaje del incremento de la violencia que todo el mundo hemos de una u otra forma el analizado esa información, ese dato, pero sí es algo que se exponenció con el tema de la pandemia. Y en ese sentido, Dulce, además de este tema, brecha salarial, que es un tema definitivamente una asignatura pendiente en todos los ámbitos, se da también en la política nacional ahorita, por ejemplo, decisiones o que vienen siendo confirmaciones, como por ejemplo el tema de las escuelas de tiempo completo, que de alguna u otra forma también eran un elemento también que permitía a la mejor a la mujer tener cierta flexibilidad para el tema ahí de poder sacar adelante jornadas laborales, etcétera. ¿Cómo ves tú el contexto nacional, Dulce? Tú que estás muy pendiente de todo ese tipo de elementos ahí en la Ciudad de México, donde confluyen muchísimos temas de políticas, es en el tema de la mujer, en no nada más lo federal, sino también lo local, que creo que la Ciudad de México de una u otra forma siempre ha tenido pues una avanzada en todos estos temas, ¿no? Claro, me parece que las decisiones que ha tomado el gobierno siguen de alguna manera afectando las posibilidades de que las mujeres tengan mejores condiciones de vida. O sea, primero vimos la desaparición de las estancias infantiles, ¿no? Y ahora es otro golpe la desaparición de las escuelas de tiempo completo, porque efectivamente esto obliga a que las mujeres, que son las que más realizan el trabajo de cuidados, tengan que estar más tiempo en sus casas para poder realizar estas actividades, porque como ya lo hemos comentado, sigue siendo desigual el tiempo que ellas dedican a cuidar a los hijos, a cuidar el hogar, las casas, que el tiempo que dedican los hombres. Entonces me parece que tomar estas decisiones es no tener en cuenta una perspectiva de género a la hora transversal, a la hora de diseñar políticas públicas, ¿no? Y este gobierno, que además se presume mucho de feminista, pues lo que estamos viendo es que no tiene un análisis claro de cómo esto afecta o cómo esto impacta a las mujeres, ¿no? O no le interesa. O sea, también vimos cuando se dio esta lucha por el posible recorte al subsidio que se da a los refugios nacionales,
para mujeres y sus hijos e hijas que sufren violencia. Entonces a mí me parece que continuamos viendo una falta de sensibilidad hacia estos temas por parte de las autoridades gubernamentales y del presidente, ¿no? Entonces, como comentábamos de datos, ¿cómo se refleja esto? Si tú tienes que estar en tu casa todo el tiempo, que además es uno de los lugares donde más se violenta a las mujeres desde pequeñas, el hogar, la familia, que tendría que ser ese espacio seguro, para muchas personas en ciertos contextos de vida se convierte en un espacio violento. Entonces, por ejemplo, vemos que según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, hay en 2019 registro de 210,188 casos de violencia familiar. En 2020, cuando ya tenemos la pandemia, subieron a 220,031 casos registrados, bueno, delitos registrados, y para 2021, 253,736. Es una tendencia al alza, ¿no? En estos años. Ahora, podemos creer que la diferencia o que el aumento no es muchísimo si pasamos de 220,000 en 2020 a 253,000 en 2021, pero estamos hablando de delitos, no de víctimas únicas. Es decir, cada uno de estos casos, de estos delitos, puede incluir a una mujer, a hijos, a hijas, ¿no? O sea, no es un delito por persona, digamos. Perdón, no es un registro por persona, se están contando delitos. Entonces, me parece que ese es un problema. Y además, si desde una instancia que podría dar un ejemplo, como es el presidente de la República, vemos en las mañaneras que minimiza este tema, que dice que son llamadas, es un problema muy serio, ¿no? Las cifras siguen hablando y nos siguen diciendo que a pesar de los esfuerzos, todavía falta camino por recorrer, por asegurar que las mujeres, sus hijas y sus hijos vivan una vida libre de violencia. Exacto. Totalmente de acuerdo, Dulce. Y de una u otra forma, también esto nos da una perspectiva ya del gobierno, en este caso el gobierno federal. Estamos hablando ya de 3 años de gobierno, ya estamos a la mitad del camino, estamos en camino a lo que sería el 4º año de gobierno, y ya de alguna u otra forma eso nos permitiría, en este caso ustedes, el tener pues un feeling realmente de lo que viene y de lo que se ha hecho en materia precisamente de todas las áreas que impactan a la mujer. Así que regresando ahorita a la pausa, la pregunta sería, de alguna u otra forma, este sexenio en el tema específico de la mujer, dejando otros temas fuera, hemos avanzado, hemos retrocedido. Vamos rapidito a una pausa y vamos a platicar aquí sobre ese tema. Regresamos a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Está muy bueno el tema, el panel aquí con estas mujeres extraordinarias que nos acompañan aquí en Corte de Caja el día de hoy. Niria, en este balance que les pedía yo que hicieran ahorita, en este sexenio en general, no por un tema partidista, no por un tema de otros temas como pudiera ser lo económico y otros aspectos políticos, en el tema exclusivamente de la mujer. ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo durante este sexenio?
Fíjate que a mí me parece pues un reto muy interesante. El sexenio todavía no termina, Jesús, incluso pues algunas administraciones están iniciando, pero sí decir que el reto es muy grande. Si nos vamos al ámbito local, por ejemplo, en Hermosillo es una ciudad que se ha caracterizado. No te me adelantes a lo local, ahorita vamos a analizar lo estatal y lo local. Sí, yo quería ahí, pero bueno, ya de una manera general, yo sí creo. Porque de verdad. Sí es cierto, o sea, faltan casi 2 años y medio para el sexenio, pero como para el trienio para también, muestra un botón, ¿no? Para muestra un botón ya son 3 años y fracción, casi 3 años y medio, y por eso era pues, el balance al día de hoy, ¿no? Y tomando en cuenta que por supuesto tendrían mucho por corregir, ¿no? De cara a lo que sigue, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que todavía hay bastante por corregir. Me parece que sí es de pronto preocupante en muchos temas y también con lo que tiene que ver con la mujer, la postura o posicionamientos o lo que en el discurso se dice, ¿no? O lo que dice o como contesta o responde el presidente ante estos cuestionamientos, ¿no? Ya viene también el tema de las marchas, por motivo justamente de la conmemoración, y esto siempre genera pues encono o controversia, ¿no? Por lo que en años anteriores ha declarado el presidente, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, en lo que va de estos 3 años ha quedado a deber. Me parece que se esperaba muchísimo más todavía por venir de un partido que en el discurso siempre se ha proclamado como muy abierto en algunos temas. Yo creo que a lo mejor ha habido avances en otros temas que a lo mejor por una situación ya de políticas internacionales ha bajado a nuestro país, por ejemplo, el matrimonio igualitario, otras situaciones que obviamente pues no nada más a las mujeres benefician, sino a otros sectores, pero sí de manera muy particular yo creo que todavía hay mucho espacio para corregir, muchas acciones o políticas que se pueden mejorar, y me preocupa bastante lo que se dice en el discurso, porque es un reflejo de lo que también se piensa o de lo que se hace o no se hace, ¿no? Hacia adentro, ¿no? En el interior de las donde se toman las decisiones, pues, ¿no? Eso es lo que yo opinaría. Así es. Wendy, ¿tú cómo ves el balance? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cómo ves el balance al día de hoy? Mira, muy interesante y polémico. Realmente pudiéramos nosotros decir que este manotazo que se ha dado en la mesa ha afectado no nada más al segmento de mujeres, sino a un segmento empresarial, a las asociaciones, organizaciones de sociedad civil, pero yo no lo quisiera ver como un retroceso, yo quisiera verlo como un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Qué sucede? Que también tenemos que explorar qué es lo que sucedía con esas estructuras engrosadas, en donde el presupuesto se iba a un hoyo sin fondo, en donde realmente quedaba el dinero en muy pocas manos, y eso cómo se está trabajando, quiénes tenían esos cotos de poder. Yo quiero decirles que las luchas que hemos emprendido como mujeres, y no nada más estoy hablando de mi generación, sino generaciones anteriores que han pugnado por esos triunfos, no deben de quedar en vano. No tenemos que dar un paso atrás de todo lo ganado. Eso me queda muy claro y yo acompaño ese sentimiento. Yo creo que no debió haberse cortado de tajo esas decisiones de eliminar ciertos programas que habían permitido que la mujer saliera a trabajar, que permiten que la mujer tenga un poquito más de independencia. Creo que deben de reestructurarse. Yo me hubiera puesto unas gafas y hubiera analizado más a profundidad antes de cortar. Pero, como dice Niria, vamos a la mitad. Yo quisiera también ver cuál es la utilidad que se le va a dar a esos presupuestos, tanto en InMujeres como en otro tipo de secretarías, en donde debemos observar hacia dónde se va ese recurso y qué tan segmentado y qué tan etiquetado está el dinero al tema de mujeres. Yo me iría más que nada porque hubo un cambio de paradigma. También creo que todas esas voces de compañeras que son muy respetables, que yo de verdad admiro, con trayectorias intachables, que han crecido y que también han puesto así, si lo vemos como si fuera una construcción, han puesto esos ladrillos para poder elevarnos. También me gustaría haber escuchado esas voces en otros sexenios, ¿sí? Porque si bien es cierto, la violencia no es una cosa de hoy.
Si bien es cierto, la desigualdad salarial tampoco es una cosa de hoy. Yo pienso que tendremos que verlo a profundidad, hacia dónde se está yendo ese recurso y replantear esas ayudas. ¿Por qué? Porque si ese dinero se está yendo a las jefas de familia, bueno, ¿cómo operaría ese recurso? ¿Qué tantas mejoras? No podemos quedarnos también con que todo lo pasado fue mejor. Yo me iría a seguir conquistando esos derechos que le dan a la mujer esa posibilidad de salir, trabajar. ¿Dónde dejo a los hijos? Bueno, esta es la situación. Lo que decía Dulce también, sí es un golpe, pero a mí me gustaría tener datos para poder decirte qué tanto ha afectado, bueno, cuántas escuelas de tiempo completo aquí había en Sonora, a qué número de población atendían, y es real la afectación o siguen siendo que la base de la pirámide, las mujeres que son menos favorecidas en el tema económico, ellas a lo mejor no les afectó porque no tenían a sus hijos ahí. Yo no sé, quisieras conocer más a profundidad, yo no me atrevería a dar aquí una opinión sin tener esos datos, pero sí, sí me gustaría no irme de forma tajante a decir, ha sido un fracaso. Yo diría, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Hacia dónde va? Me queda muy claro que esto no es a corto plazo, que es a lo mejor a mediano, y habría que ver, porque los caminos, y lo que hemos conquistado, ni un paso atrás. Entonces, yo vería el cómo sí. Esa sería mi opinión. Sí. Y muy importante ahí en esta colación de eso, Wendy, por ejemplo, la semana pasada nos acompañó aquí en Corte de Caja, en el parte de Corte de Caja Negocios, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, y ella habla precisamente de la importancia de buscar precisamente esos canales para buscar recursos para mujeres empresarias, o sea, focalizados hacia las empresarias y que de alguna u otra forma han demostrado un gran éxito, y como yo le comentaba en su momento, pues esto parte ya de políticas públicas ya de mucho tiempo, en el que, por ejemplo, en Bangladesh y en muchos otros países, la focalización de los microcréditos son hacia la mujer, ya que está demostrado la capacidad que tiene de poder administrar mejor que el hombre y poder tener una capacidad de crecimiento mucho mejor. Vamos rapidito entonces ahorita para ajustar aquí el tema aquí, y vamos a irnos al segmento ahí y vamos a hablar con Dulce. Vamos a hacerle doble pregunta porque la tenemos ahí pendiente para que comente sobre el tema del balance, y otra pregunta más en este gran y interesante tema aquí en Corte de Caja. Regresamos a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-092700. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, que en este lunes, como todos los lunes y miércoles, en esta semana de Corte de Caja Político, temas de políticas públicas que estamos hablando, y a colación del Día Internacional de la Mujer, un tema interesantísimo, y que, híjole, nos va a faltar tiempo, pero vamos a tener que hacer algunas otras mesas subsecuentes porque se nos está yendo como agua aquí el tiempo. Y Dulce, tenemos ahí pendiente que nos des tu balance, tu opinión sobre cómo vamos en lo que va ya del sexenio, en un balance que pudiéramos hacer el día de hoy en general, de vamos para adelante, vamos retrasados. Y también en la segunda pregunta sería, también ya para el cierre en esta sección, sería de básicamente, en el caso de la Ciudad de México, en lo local que tú vives, estamos avanzando, estamos retrocediendo, ¿cómo vamos? Y teniendo precisamente como jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum, una mujer que también tiene pues, una trayectoria importante en materia política. Adelante, Dulce, por favor, con tus preguntas, con tus respuestas. Claro que sí, muchas gracias, Jesús. En el tema del balance, a mí me parece que estamos en un punto estancado. O sea, no veo avances, tampoco creo que estemos peor que en sexenios anteriores, pero sí veo una deuda pendiente.
en estos años de gobierno, sobre todo por las expectativas que se tenían, ¿no? O sea, se vendió una agenda, incluso se habló, por ejemplo, de que Morena, el partido en el poder, impulsara, por ejemplo, la despenalización del aborto a nivel nacional, y vemos que son temas que no se tocan, que hay muchos pendientes en la materia, digamos, que tiene que ver con género. No hay grandes avances. Y, por ejemplo, también creo que está bien esperar a ver los resultados de las decisiones que se han tomado, pero justamente leía recientemente un análisis que hizo el diario El País sobre el presupuesto de egresos de la Federación para 2022. Y en el anexo 13, que es este anexo en el que se destina dinero exclusivamente para tratar de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, para 2022 tiene un presupuesto de más de 232,000 millones de pesos, lo cual es una buena noticia porque era 75% más que hace un año. Pero según este análisis del periódico El País, casi el 90% de ese presupuesto está destinado a los programas prioritarios de este gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no necesariamente a los programas que atienden a las víctimas de violencia o que se encargan de alertas de género. Entonces vemos que ese presupuesto se va sobre todo a las pensiones del bienestar, incluso a Sembrando Vida, a las pensiones de adultos mayores. No estoy diciendo que estos programas no se requieran, pero estoy hablando de que, bueno, hasta dinero de esta partida se va para esos programas que también sabemos que tienen un componente electoral muy importante, ¿no? Entonces creo que eso nos permite vislumbrar más o menos las prioridades de este gobierno. En cuanto a la Ciudad de México, me parece que lo dividiría en dos, ¿no? No quiero decir que hay un retroceso porque es muy significativa la lucha de las mujeres organizadas para alcanzar ciertos derechos. Es decir, avances que hemos tenido no solamente han sido porque gobiernos anteriores decidieron tomar en cuenta o hacer estas políticas públicas, sino porque ha habido una lucha de las mujeres y esa sigue y es muy importante, ¿no? Que estén ahí impulsando, luchando para que haya mejores condiciones y que queden plasmadas además en leyes que, bueno, falta que se apliquen de manera adecuada, de manera correcta. Me parece que en ese sentido sigue la lucha y se han tenido varios avances. En cuanto a las decisiones, digamos, en materia de política pública o gubernamentales, yo creo que, aunque tenemos una gobernadora mujer, que es Claudia Sheinbaum, no alcanza a conectar con el movimiento de las mujeres. Queda pendiente, ¿no? En primer lugar, por estas acciones que se han tenido en otras protestas pasadas con el uso de la fuerza policíaca, que han sido muchas personas policíacas las que han salido en las marchas. Sabemos que ha habido encapsulamientos. Por otro lado, me parece que tiene un intento de mostrar que le importa el tema, pero creo que no pasa todavía de lo electoral, como vimos en el evento que realizó el sábado con las gobernadoras y con estas mujeres por la cuarta transformación, en donde el discurso era de alguna manera seguir respaldando decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y mostrarse por otro lado como las mujeres que quieren el cambio desde el feminismo en esta política, pero creo que no logra ir más allá realmente de un acto político electoral. Gracias, muchas gracias, Dulce, por tu opinión. Vamos a escuchar a Niria en el contexto local, precisamente, Niria, que te nos anotaste hace ratito, sí, con el tema de Claudia Pavlovich, que recién salió. Las expectativas eran muy altas cuando recién llegó. Yo soy quizás el que menos peso tendría aquí en la opinión por ser hombre, pero tú como mujer, Wendy como mujer, ¿vistes que realmente cumplió las expectativas Claudia Pavlovich o estuvo por debajo de las expectativas siendo una mujer en todos los temas relacionados con la mujer durante su sexenio?
Yo creo que quedaron muchas cosas pendientes, Jesús, y mucho por hacer, y en este sentido yo creo que lo que se puede rescatar aquí es que no es suficiente o no ha sido suficiente tener alcaldesas o tener gobernadoras, no hace falta muchísimo más para poder erradicar la violencia hacia las mujeres o mejorar las condiciones de las mujeres en diversos ámbitos. Me voy a detener aquí en un tema que me parece muy importante y preocupante, sobre todo en Sonora y en Hermosillo, y nos referimos a la violencia hacia las mujeres en los hogares, ¿no? La violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, la organización de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, recoge datos y los da a conocer y nos dice que, por ejemplo, en Hermosillo en el 2020 se recibieron, o más o menos las denuncias por la violencia familiar incrementaron en un 88%. 2020 sabemos que es año de pandemia y ya hablábamos ahorita de que pues era un momento en el que las mujeres pues estaban más tiempo en convivencia con potenciales agresores, ¿no? Pero ese mismo año, en contraparte, en Sonora, el aumento registrado fue por este mismo delito del 50%. Entonces, imagínense, o sea, en Hermosillo fue de 88, en Sonora fue de 50. Para el 2021, el aumento de este delito en Sonora fue del 83% y en Hermosillo del 37%. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente, pues se necesita que se atienda de manera eficaz esta problemática y que esta situación o este paradigma o esta idea de que los trapos sucios se lavan en casa ya cambie. Es decir, la ley dice una cosa y es importante que quienes se encargan de ejecutar y de hacer que las leyes se cumplan realmente entiendan que se necesita prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que hace falta muchísimo por hacer y ha quedado demostrado en ejemplos no solamente en Sonora, sino en otras entidades donde también han gobernado mujeres, que no ha sido suficiente, que necesitamos gente más comprometida y que es muy difícil, desafortunadamente, luchar con esas estructuras y con esas ideas y paradigmas que se tienen para poder entender la importancia de erradicar la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias, Niria. Wendy, ¿tú qué opinas? Como sonorense, que tenías pues, unas expectativas al llegar una gobernante mujer, creo que de alguna otra forma algunos colectivos de mujeres, algunas también no nomás del ámbito político y social, sino también de otros ámbitos, se han expresado su opinión a lo largo de estos últimos 6 años. Tu opinión, Wendy, en el balance, Claudia Pavlovich fue más luces y sombras, ¿cómo viste tú esa parte en el sexenio, de lo que sería la parte local aquí del tema que estamos platicando? En relación al tema que estamos ahorita comentando, podría decirle Claudia Pavlovich, desde su campaña que hablaba de un tema de honestidad, también ella fue una persona víctima de violencia política. Es uno de los casos que los tribunales y los organismos electorales tienen ahí registrado como uno de los casos con mayor violencia. Cuando ella llega al poder tuvo 6 años, y 6 años no es poco, es el doble de lo que tiene una alcaldía para poder sacar adelante un proyecto de Estado. Entonces, yo creo que una visión, lo hemos visto con lo que dice Dulce y con lo que dice también Niria, que llegue una mujer al poder no garantiza que haya una agenda de género o una perspectiva de género. Entonces, pienso que hubo algunas oportunidades de trabajar en pos de las mujeres y nos quedamos cortas. Hubo algunas leyes que se impulsaron, la ley Olimpia, algunas cuestiones de paridad también que quedaron realizadas, pero que esas son de competencia del Congreso, que se enmarcan en el gobierno de Claudia Pavlovich. Entonces, yo no me haría la pregunta y el cuestionamiento por lo que les decía anteriormente, de que a mí que me deja como mujer. Yo creo que al Estado a mí me gustaría devolver la pregunta, ¿cómo sentimos nosotros que quedó Sonora después de estos 6 años de gobierno? ¿En dónde hubo avances? ¿En dónde hubo retrocesos? O simple y sencillamente, como lo comentaba Dulce, si nos quedamos estancados. Entonces, tanto el caso de las 2 Claudias creo que es un caso muy peculiar, muy emblemático para analizar, y la historia las va a juzgar, porque
que ver con lupa cuáles fueron su ejercicio de gobierno y las métricas. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a poder responderte al 100% esa pregunta, Jesús, pero podemos dejarlo para otro programa, ¿eh? Claro que sí, sí, aunque soy el menos acreditado para opinar sobre ese tema, al ser hombre, creo que de alguna otra forma, como bien comenta Wendy, dos casos ahí muy significativos, porque de una u otra forma, en el caso específico de Sonora, creo que de alguna otra forma, bajo la óptica a lo mejor personal, creo que no se cumplió con muchas de las expectativas en muchísimos ámbitos, en el tema económico, en el tema de transparencia, de honestidad, de muchos aspectos en la reingeniería del sector público en general, y en el tema específico de la mujer, como un outsider, como alguien externo, creo que quedó muchísimo a deber bajo mi óptica. Pero en el caso de Sonora de una u otra forma, pues era, vamos a llamar así, Sonora no es un estado de vanguardia en esos temas, y por eso en el caso específico de Claudia Sheinbaum es importante también. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de un estado, en este caso Ciudad de México, como el comportamiento como entidad, que tiene mayor avanzada, que tiene un avance muchísimo más significativo que el resto de las entidades, y por lo tanto la exigencia hacia Claudia Sheinbaum es mayor. Y en ese sentido también, de alguna u otra forma, las expectativas hacia la forma en que ella tome de una u otra forma cartas en este asunto, pues son mayores. Así que muy interesante los dos puntos. De una u otra forma, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues una ya también precandidata presidencial, aunque no oficial también, y por eso importante la proyección de lo que haga de aquí al futuro. Y en el caso específico de Sonora, que ya analizaremos después en su momento, también muy interesante cómo carteras importantes del gobierno estatal actual, pues son ocupadas nuevamente por mujeres. La fiscal general del estado continúa siendo Claudia Indira Contreras, una mujer también. La secretaria de Seguridad Pública también es mujer, y creo que hay muchos elementos para pensar. Lo que sería la presidenta del Congreso también es mujer en el caso de Sonora. Creo que hay muchos elementos para pensar de que pudiera a lo mejor darse ese punto de inflexión tan importante que pudiera darse a favor de los derechos y las políticas de la mujer en el caso de Sonora. Pero bueno, eso será tema seguramente otro programa, que me daría muchísimo gusto que me pudieran acompañar. Encantado y muy agradecido con las tres que me hayan podido acompañar. Niria, Dulce, Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos este día aquí en Corte de Caja. Vamos a hacer lo posible para poder retomar más temas con ustedes, porque pues encantado y bendito entre las mujeres este día. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, también Nidia, muchas gracias, Dulce y Wendy. Lo mejor para ustedes siempre. Vamos a estar aquí pendientes para el nuevo programa que tengamos después con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Y de antemano, pues pendientes de todo lo que serán los eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer el día de la mañana, que créame, si hay algo importante en la vida es la mujer, y siempre pensando en ese sentido tenemos que visualizar todo en nuestra vida. Y bueno, agradecerles a ustedes en Corte de Caja que nos hayan tenido el gusto de su atención, y como siempre esperarlos el día de mañana en Corte de Caja Negocios, y como siempre desearles a ustedes y su familia mucho éxito y adelante. Muchas gracias.